Fernando, buenas tardes al auditorio. La semana pasada definía lo que era el derecho y trataba de poner en contexto, en general, la dificultad que representa el impartir justicia. En esta ocasión quisiera referirme a los derechos humanos y a esta situación a la que nos enfrentamos el día de hoy, en donde reelegimos a una ombudsman en la máxima institución de defensa de derechos humanos. Los derechos humanos han estado prácticamente siempre en la palestra de la discusión del ser humano. Los griegos ya discutían acerca de la libertad. En la Edad Media se dio un interesante debate entre un monje franciscano, si mal no recuerdo, y el Papa acerca de la propiedad privada. En este contexto se han ido desarrollando diferentes conceptos, diferentes aristas, diferentes vistas, puntos de vista para definir los derechos humanos. Lo que es una realidad es que frente a cualquier derecho, y esto es parte de la teoría general de las obligaciones, cada derecho tiene enfrente una obligación. Es decir, si alguien tiene un derecho, alguien está obligado a dar cumplimiento a ese derecho de la persona. Por ejemplo, si yo voy y solicito un crédito que me es otorgado, la persona que me otorga el crédito va a tener un derecho de cobro en mi contra y yo voy a tener la obligación de pago de ese crédito. En el caso de los derechos humanos no es tan sencillo identificarlo, porque como son derechos generales, yo por ejemplo no puedo reclamar el derecho de libre tránsito, por ejemplo, a una persona, a un delincuente que tiene tomada una carretera. Ellos no me están violando, ellos están violando el derecho de manera indirecta, pero no son los obligados. Quien está obligado al cumplimiento de los derechos humanos, a resguardar los derechos humanos, es el Estado. Y el Estado puede también violarlos de diferentes formas. Una, por ejemplo, muy claro el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, el Estado en sí llevó a cabo acciones que violaron esos derechos de las personas de modo directo. En el caso, por ejemplo, del libre tránsito que estaba comentando, los derechos humanos son violentados de manera indirecta cuando el Estado no cumple con su obligación de proporcionar seguridad pública, seguridad a los gobernados. Esta situación durante mucho tiempo pues ha sido objeto de discusión y por allá en los lejanos, hace 35 años, en 1989, creamos la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante estos 35 años se ha ido transformando y se han ido añadiendo facultades y formas que han transformado el marco jurídico de los derechos humanos en México. Sin embargo, en los últimos 5 años, el resguardo de esos derechos se ha visto mermado. Desgraciadamente, podemos ver casos como por ejemplo el de la niña que en Quintana Roo murió en un elevador en una clínica del Seguro Social, o la tragedia de los migrantes que murieron en el refugio, en el albergue de migrantes en Ciudad Juárez en un incendio. Esas acciones, esas situaciones representan violaciones a los derechos humanos. Desgraciadamente, el día de ayer, o más bien hoy en la madrugada, el Congreso de la Unión, los senadores, ratificaron al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a esa persona que durante estos 5 años no hizo nada por los derechos humanos. Desgraciadamente, los mexicanos vamos a seguir padeciendo de la piedra en el zapato. Gracias, Fernando. Hasta la próxima semana.